Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Hoy es jueves 16 de octubre. Me acompañan en la mesa representantes del Partido Socialista, Iván González, que es secretario de Medio Ambiente, Infraestructuras y Movilidad de la Federación Socialista, Pedro de Rueda, que es diputado del Partido Popular en la Junta General, Gonzalo Centeno, diputado de Vox en la Junta, y Jorge Pardo, que es representante de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. Con ellos queremos hablar sobre la supresión de vuelos de Ryanair, los efectos en la competitividad y el desarrollo económico de Asturias. Ya saben que la aerolínea ha recortado 1,2 millones de asientos ofertados en los aeropuertos regionales de España en protesta, dicen desde esta empresa, por las altas tasas que AENA mantiene en estas instalaciones, y anunciaba además la supresión de los vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Asturias, en otros también, pero el que nos preocupa es el de Asturias, a partir del próximo verano. La aerolínea tiene en vigor hasta finales del próximo mes de marzo de 2026, 3 contratos de promoción con el Principado vinculados a rutas aéreas de Roma, Düsseldorf y Bruselas. Los contratos de promoción que Ryanair tiene firmados con el Principado le obligan a mantener los vuelos hasta que finalice el contrato, es decir, hasta marzo del próximo año 2026. El convenio está valorado en 3,8 millones de euros para las 3 rutas, que incluye una compensación de 9,7 euros por pasajero, lo que convierte a la aerolínea en la que más dinero recibe por viajero en vuelos internacionales financiados por el gobierno asturiano. Ante esta decisión de la empresa, operadores turísticos y agencias de viaje critican la marcha de Ryanair y aseguran que las rutas que opera con Roma, con Bruselas y con Düsseldorf son muy rentables, son palabras textuales. También reiteran que quieren seguir trabajando en avanzar en la ejecución de la estrategia de conectividad por parte del Gobierno del Principado, que en 5 años, dice el Gobierno, ha colocado al aeropuerto en cifras récord de pasajeros, rozando los 2 millones de viajeros anuales. Desde la Federación Asturiana de Empresarios, desde la FADE, también han mostrado su preocupación por este anuncio de suspender varias de sus conexiones en el aeropuerto de Asturias, al considerar que la conectividad aérea es clave para la competitividad y el desarrollo económico de Asturias. En FADE confían en que la situación pueda resolverse en los próximos meses y que el Gobierno del Principado logre una solución que evite la pérdida de destinos estratégicos. En este sentido, valoran positivamente el compromiso del Ejecutivo Autonómico de buscar sustituciones y soluciones, pero también subrayan la necesidad de que AENA revise su sistema de tarifas aeroportuarias. Advierten en cualquier caso del impacto de las tarifas aeroportuarias como un problema estructural y objetivo que puede afectar al conjunto de compañías que operan en aeropuertos pequeños si no se corrige a tiempo. A esto tenemos que sumar, según publica el diario El Comercio en el día de hoy, la decisión de Iberia de dejar en manos de Air Nostrum la conexión aérea entre los aeropuertos de Asturias y Barajas, lo que hará en la cartelera de verano de 2026 y supondrá perder unas 320 plazas diarias. Y ante esto también ha habido una reacción de María Calvo, de la presidenta de FADE, que asegura que les preocupa profundamente porque supone una reducción significativa de la capacidad aérea en una conexión absolutamente estratégica para Asturias. También desde operadores turísticos y agencias de viaje califican esta decisión de Iberia como que resta competitividad a la ruta y encarece los enlaces de larga distancia. Explican además que es un tema que siempre han mantenido en OTAVA, la patronal de operadores turísticos y agencias de viaje, que la llegada del AVE iba a significar una reducción de plazas aéreas entre Asturias y Madrid. Ese es el asunto que traemos hoy al programa. En cuestión de segundos saludamos ya a nuestros invitados. Asturias al Día, con Roberto Pato. Con Amor Argüelles en el control de sonido saludamos a nuestros invitados en el día de hoy. Iván González, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días. Roberto, encantado. Muchas gracias. Estar en RPA. Muchas gracias, un placer. Pedro de Rueda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Un placer también contar contigo en el programa. Gonzalo Centeno, ¿qué tal? Diputado de Vox, buenos días. Roberto. Muchas gracias, también un placer. Y Jorge Pardo, representante de Izquierda Unida, un placer también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado, como siempre. Muchas gracias por sumaros a esta conversación para abordar hoy esta situación. Pedro, si me permites, voy a empezar contigo porque he visto algunas declaraciones días atrás en torno a esta situación, una vez que se conoce el anuncio de Ryanair de no renovar o de no seguir con sus conexiones a estas 3 ciudades una vez que finalice su contrato, en marzo del año 26, ¿no?
Bueno, yo creo que lo primero hay que contextualizar el tema de los vuelos del aeropuerto de Asturias. Yo recuerdo que el aeropuerto de Asturias logró un récord, creo que fue el año 2018, que es quedarse con cero vuelos internacionales. Recuerdo, bueno, que estábamos desesperados pidiendo una política de conectividad aérea porque éramos una auténtica isla. Entonces, cuando el presidente de Asturias, el señor Barbón, reclama, dice que esto es maravilloso, las conexiones actuales, yo lo que digo es que el aeropuerto de Asturias después recobró la normalidad, porque también hay que decirle claro a la gente que ahora mismo Asturias, antes de perderlas, no tiene más conexiones internacionales que puede tener Galicia o puede tener Cantabria, o bueno, no voy a entrar ya en las de Bilbao, que son infinitamente más. Es decir, es cierto que el aeropuerto había recobrado una cierta normalidad en lo que a rutas aéreas se refiere, ¿no? Sí, recuerdo el momento, generó mucha discusión en aquel año. Claro, porque habíamos llegado al desastre total y bueno, llegamos a llegar a la normalidad. Bueno, pues esta normalidad se ha perdido, porque ya volvemos a ir a la cola, en el sentido de que primero, aquí hay varias cosas de las que hablar. El primero, yo quiero poner varias cosas dentro del mismo tema, ¿no? Lo primero, nos causó estupefacción las declaraciones del vicepresidente ejecutivo de AENA, Javier Martín, cuando dijo que bueno, que qué más daba, ¿no? Si al final, si se perdían los vuelos en estos aeropuertos regionales, que al final total, como iban a operar en otros de España, lo cual de la cohesión territorial, yo creo que este señor no se la estudió cuando le dieron el cargo, ¿no? Y el desprecio de Asturias, que es lo que nos importa, es total. También en esa misma entrevista, bueno, vino a preguntas de un periodista, vamos, los gobiernos regionales no debieron enterarse de nada, ¿no? Este gobierno igual nos trata puente con el Huerna que nos trata este señor con los aeropuertos. No pintamos nada, ¿no? Yo creo que esto hay que asumirlo. Con el gobierno actual desde Asturias, el gobierno de Asturias no pinta nada en Madrid, lo cual es bastante triste, ¿no? Es lo primero que quiero decir. Y lo segundo es que tenemos que ser claros una cosa, cuando se pierden conexiones no es fácil recuperarlas. No es fácil recuperarlas. Y además corremos otro problema que también quiero plantear encima de la mesa. Decía Volotea, que opera un montón de líneas del aeropuerto de Asturias, que también operan con convenios, porque tú has dicho que si se paga por asiento, eso estaría prohibido, iríamos al Tribunal de Competencia de la Unión Europea. Es bajo el instrumento de convenios turísticos, ¿no? Sí. De convenios turísticos. Pero tenemos que tener en cuenta que vamos a suponer que yo, luego si queréis ahondamos en el debate, volteo alguna de las líneas que es prácticamente imposible por motivos logísticos que la coja, pero vamos a suponer que Volotea cogiese más líneas. Puedo repetir que no lo creo. Tener la gran mayoría de las operaciones, sobre todo internacionales, en manos de un mismo operador es absolutamente poco recomendable en cualquier manual de conectividad aérea, porque la fuerza que tiene ese operador a la hora de negociar pues no es buena para el Principado de Asturias, y si se cae ese operador nos quedaríamos prácticamente sin vuelos, ¿no? Me parece al final que estamos ante una descapitalización del aeropuerto y ante un gobierno de Asturias que sale, yo cada vez que el señor Barbón sale a decir que no hay problema, yo me echo a temblar. El Partido Popular se echa a temblar. No había problema con el Huerna. Y además yo lo agradecí con el tema del Huerna y lo vuelvo a repetir. Le agradezco mucho la sinceridad al señor Puente, porque cada vez lo pone muy clarito, ¿no? El señor Barbón hace su teatrillo y el señor Puente dice lo que hay. Bueno, pues aquí esperemos. El señor de AENA me parece que va a decir lo que hay, que sería otro tema, el de las tasas aeroportuarias para los aeropuertos pequeños. Yo creo que la conectividad aérea de Asturias tiene que ser muy importante, porque aparte, efectivamente, sobre todo la conexión con Madrid, o exclusivamente casi en la conexión con Madrid, el AVE palía mucho. Cuando no había AVE éramos mucho más dependientes de las conexiones aéreas, pero sobre todo, por eso yo creo que sale la patronal, en vuelos, para hacer conexiones con hubs internacionales de vuelo a vuelo, ahí ese papel no lo puede hacer del todo el tren, es evidente, ¿no? Ahí el tren queda un poquito menos útil que podría ser para un viaje particular o para otro tipo de desplazamientos. Por resumir y dejar la entrada, es una muy mala noticia para Asturias, y hasta donde yo sé puede haber noticias peores en el tema de conectividad aérea. Pero luego hablamos. Gonzalo Centeno, diputado de Vox. ¿Qué análisis hacéis de esta situación? Buenos días. Bastante de acuerdo en lo que ha dicho Pedro, pero yo centro el tiro en una cuestión que me parece más relevante, que es pues un poco un calco en Madrid de lo que tenemos aquí en Asturias. Por supuesto, sin ponerle ningún mérito al Partido Socialista que nos gobierna. El problema es que tiene un ministro, creo que un tal Bustunduy, procedente de las filas de Izquierda Unida, convocatoria, que por si hacía falta echarle combustible al fuego, pues es el que ha motivado toda esta cuestión. Es decir, Ryanair ya, por criterios puramente empresariales, sobre los que se puede discutir, si en un análisis coste-beneficio le merece la pena operar con aeropuertos regionales, ha esperado el momento a que la Unión Europea se pronunciara sobre la decisión de este señor de imponer tasas y multas a aquellas compañías privadas que cobrasen por el equipaje de mano.
Este señor puso una tasa precisamente a la mayor compañía privada que opera con el aeropuerto de Asturias, que es Ryanair, no solo por operar en el aeropuerto de Asturias, sino en todos aquellos regionales, incrementándoles el coste vía impositiva, vía tasa, por cobrar el equipaje de mano. Bien, esto atenta con una directiva de la Unión Europea del año 2003, creo recordar, en la que impide la fijación de precios, una vez más, el amor, la pasión que tienen nuestros señores comunistas por fijar los precios de forma pública, a pesar de que ya no la teoría, sino toda la historia económica dice que la fijación de precios por parte del poder político pues lleva, si no a corto, a medio plazo, al desastre. Bien, una vez que este señor impone esas tasas, por el motivo que ahora diré, pues si Ryanair tenía dudas acerca del beneficio que le pudiera reportar, porque nunca olvidemos que las empresas trabajan para obtener un beneficio con el que justificar la inversión de sus accionistas, si tenía problemas para ver si seguía operando con Asturias, pues el empujón que le da el que la Unión Europea haya declarado no ajustada a derecho vía sentencia del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues le ha venido a ratificar esa posición y dice que para qué va a operar con aeropuertos regionales. Entonces ya no solo la opción de este señor de incrementar vía tasas al estilo comunista cualquier operación económica privada, sino la raíz en sí de los aeropuertos regionales. ¿Qué ocurre con los aeropuertos regionales? Hombre, para Asturias, yo no voy a discutir, yo ahí soy un poco más favorable, que ahora mismo el aeropuerto de Asturias, hasta esta decisión, pues haya incrementado hasta creo que 1,2 millones el tráfico aeroportuario, pero claro, veníamos de la nada, o sea, veníamos desde cero, entonces cualquier incremento desde cero parece estupendo. Yo en eso estoy de acuerdo con Pedro, en que no es que hayamos alcanzado un objetivo, es que hemos vuelto a la casilla de salida. Ahora bien, ¿es rentable un aeropuerto regional? Claro, la multinacional, ya sé que las multinacionales tienen poco amor entre el público, pero funcionan así. Le interesa más estas rutas desde aeropuertos grandes o grandes rutas internacionales que no le cobran esas tasas. Porque la idea principal, en lo que se justifica el ministro mencionado, es que no es posible mantener los aeropuertos regionales con su propio cuenta de resultados. Y para incrementar los ingresos, pues una vez más recurren a las tasas, a los precios públicos. La empresa privada Ryanair hace un análisis y dice, no me sale a cuenta operar con determinados aeropuertos, los más cercanos, Vigo, Asturias y Valladolid, y se decanta por vías otros aeropuertos más importantes. Sí que es verdad que el AVE ha paliado este posible déficit, pero a nivel nacional. Claro, la puerta a Düsseldorf, la puerta a Fiumicino y la puerta a Charleroi en Bruselas nos queda cerrada. Y evidentemente ya no es solo la puerta, sino el acceso a los grandes hubs y a las grandes líneas internacionales. Concluyendo, puede ser un problema de coste-beneficio, puede ser que Ryanair no es una empresa que a mí particularmente me parece que se ajuste a criterios razonables de mercado. Siempre va a ser una línea de low cost, siempre apretará vía reducción de costes y aumento de beneficios, pero claro, el empujón que le ha dado el ministro Bostoindui para marcharse de aquí, pues si hacía falta gasolina, pues 2 litros. Jorge Pardo. Bueno, yo echo de menos en las intervenciones que acabo de escuchar un poco más de rigor respecto a los hechos. Vamos a ver. Ryanair ha recibido una multa del Gobierno de España, una multa millonaria, como consecuencia de haber vulnerado la ley española y la jurisprudencia de la Unión Europea. Una multa por vulnerar los derechos de los consumidores y usuarios españoles. Por cierto, la protección de los consumidores y usuarios es un derecho reconocido en la Constitución. Y además tenemos una ley que obliga a esa protección. Por otra parte, hay una ley vieja, la Ley de Navegación Aérea, que establece en el artículo 97 que las líneas aéreas no pueden cobrar por los equipajes de mano. Es decir, hay una ley española que no contraviene ninguna normativa europea, sino todo lo contrario, puesto que la normativa europea también garantiza los derechos de los consumidores y usuarios, y lo único que ha habido ha sido una decisión inicial del comisario para saber si existe o no existe una vulneración de la legislación europea en relación con la libertad tarifaria.
Eso es estamos en el inicio de las cuestiones. No hay ninguna resolución europea, ninguna, que haya determinado que la multa que ha impuesto el gobierno de España a Ryanair por prácticas abusivas sea ilegal. Al contrario, la multa se basa en nuestra propia legislación, la Ley de Navegación Aérea, artículo 97, en la redacción dada por la modificación de la ley del año 2011 y por la propia jurisprudencia europea. Yo creo que todos estamos de acuerdo aquí, o deberíamos estarlo, en que un principio fundamental es garantizar los derechos de los consumidores. Y desde luego Ryanair no es una empresa que se caracterice por defender los derechos de los consumidores. Es un modelo de negocio basado fundamentalmente en engañar a la gente. En decirle que te va a cobrar un precio por el pasaje y te cobra 3 veces más porque te añade... y, vamos, cosas tan absurdas como imprimirte la propia tarjeta de embarque. Pero en todo caso, dejando claro eso, es decir, yo creo que los consumidores de este país tenemos que estar orgullosos de un gobierno que intenta hacer cumplir nuestras propias leyes, las nuestras y la propia jurisprudencia europea, y intenta establecer que las empresas no pueden abusar de los consumidores y de las consumidoras en este país, ni en el conjunto de la Unión Europea. Primera cuestión. Segunda cuestión, en relación con en todo caso, eso no fue lo que dijo Ryanair, esa no es la razón que dio Ryanair para dejar de operar. La razón que dio es que las tarifas que le cobra AENA no le traen a cuenta. Bien, el resto de las compañías que operan en el aeropuerto de Asturias dicen que sí que les trae a cuenta. Y en todo caso, es decir, Ryanair comunica su decisión de forma inopinada, es decir, no lo hace de un día para otro. Bien, hay tiempo hasta marzo para establecer alternativas. Las hay. Oiga, que es volotea y que volotea de repente dice que va a aprovechar la coyuntura para ganar dinero, para ganar más dinero y por lo tanto para recibir el que se derive de los convenios que firme con el gobierno de Asturias para cubrir esas conexiones. No lo sabemos. En todo caso, lo que sí sabemos es que hay una voluntad política de cubrir este vacío. Y yo quiero decir otra cosa más. A mí me parece absurdo, de verdad, absurdo que estemos engañándonos a nosotros mismos y engañando a la Unión Europea. Es decir, hay una distorsión del mercado mediante estos convenios de patrocinio que no son sino otra cosa que financiar a las empresas aeronáuticas para que hagan esto, lo cual no deja de ser claramente contrario a la normativa europea. Miramos para otra parte todos, porque aquí se empezó hace unos años a decir, oye, yo pago para que estés, y todo el mundo acabó pagando. Pero me parece, sinceramente, una barbaridad. Iván, ¿qué opinión tenéis pues bueno, después de estos días y de conocer esta decisión? La semana pasada recibíamos la noticia, pues la afrontamos con responsabilidad y con optimismo. Los datos son los que son y son, indiscutibles. El aeropuerto de Asturias vive la mejor etapa de su historia. ¿Vive la mejor etapa de su historia? Pues por el número de destinos directos. Pasamos de los 14 destinos directos que había en 2019 a los 30 destinos directos que se han operado desde Asturias este verano. Vive la mejor etapa de su historia por la oferta de vuelos y frecuencias que se operan a cada destino. Hemos pasado de tener solamente vuelo diario a Madrid y Barcelona a tener vuelo diario a 9 destinos: Madrid, Barcelona, Mallorca, Alicante, Sevilla, Málaga y pronto además a Tenerife Norte y a Gran Canaria. Pero también decía que viven la mejor etapa de su historia por la conectividad que aportan los nuevos operadores que han llegado a Asturias, que con la llegada de Binter y de Lufthansa ya con un solo billete
en conexión se puede viajar a más de 200 destinos desde Asturias. Y ya para rematar, el aeropuerto de Asturias vive la mejor etapa de su historia por el número de pasajeros que pasan por allí y por la atracción económica y turística. Hemos pasado de cero, ¿no, Gonzalo?, de 1,4 millones en 2019 a ir superando esos datos mes tras mes. El mes de septiembre ha vuelto a ser un mes récord con más de 190.000 pasajeros y el crecimiento en lo que va de año ya pues es del 2,4%, por tanto antes de que acabe 2025 en este ejercicio por el aeropuerto de Asturias va a pasar el pasajero 2 millones. Es que el aeropuerto de Asturias hay que verlo como lo que es, una herramienta efectiva para la desestacionalización, para la internacionalización también de nuestro turismo, pero que además facilita las relaciones económicas y los viajes de las empresas que vienen a Asturias a invertir. La cosa es que cuando las cosas van bien parecen por arte de birlibirloque y tras 5 años de buenas noticias surgen ahora los agoreros que pretenden echar por tierra una estrategia que es referente en España. Y digo que es referente en España porque gobiernos tan rojos como los de Zaragoza, los de Castellón o los de Andalucía se han interesado o intentado extrapolar la estrategia de conectividad aérea de Asturias a sus territorios. Por tanto, llame usted a Jorge Azcón en Aragón, a Moreno Bonilla en Andalucía, o voy a decir Amazon mejor no le llame, que no le coge el teléfono, pero dígales que no venga aquí a tomar ejemplo de nosotros, porque luego, claro, vienen a la tertulia de Asturias al día y les ponemos colorados con los datos que son los que son. Pero bueno, volviendo al tema, Ryanair ha anunciado que el 31 de marzo dejará de operar en Asturias. El aeropuerto de Asturias tiene futuro y seguirá teniéndolo porque los buenos datos de las rutas aéreas que se operan desde aquí hacen que otras aerolíneas estén interesadas en crecer desde Asturias o en llegar a Asturias, porque Asturias ha demostrado estos últimos años algo tan simple como que es atractiva para los operadores aéreos. Gonzalo. Bueno, ¿habías pedido la palabra? Sí, volviendo al problema concreto y abandonando un poco el speech publicitario. Mira, Jorge, cierto, la Comisión Europea, el comisario del ramo, ha establecido que la normativa española, la Ley de Navegación Aérea, restringe la libertad de las compañías aéreas para fijar precios, vulnerando un principio consagrado en el reglamento, como sabes, de aplicación directa, no una norma armonizadora, 1008 del 2008, que garantiza a las aerolíneas la potestad de determinar sus tarifas. Sí, pero es cierto, lo dice el comisario. Un segundo. Es cierto que el TJUE, en el asunto C487/12, estableció que el transporte de equipaje de mano debe ser gratuito siempre que se ajuste a criterios razonables de peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad. No obstante, el mismo fallo reconoce que si el equipaje excede esos límites razonables, las aerolíneas pueden aplicar recargos ejerciendo su libertad tarifaria. Concluyendo, es prácticamente similar el debate jurídico al debate del Huerna. Lo que pasa es que cuando nos interesa, bonito, cuando no nos interesa, malo. Es decir, hay una normativa estatal, el peaje del Huerna, el 2000, la Ley de Navegación Aérea, todavía más vieja, ¿verdad? ¿Vale? Y ahora resulta que la comisión, amparándose también en alguna sentencia del TJUE, dice que a partir de ahora, bien, pues en el caso del Huerna, el Real Decreto del 2003, que las concesiones, que la normativa de concesiones de autopistas tiene que ajustarse más a los principios de competencia del Acta Única, y ahora que la normativa española vincula un poco la libertad de tarifas y de precios a las compañías aéreas. Es cierto que esto tendrá que sentarse por un reglamento actual que no conculque la seguridad jurídica y que no vaya hacia atrás, porque existe una cosa que se llama la prescripción de derechos, caso del Huerna, caso de la Ley de Navegación Aérea, y habrá que ver qué ocurre de aquí en adelante. Lo que sí que tenemos es que la Comisión Europea ha dicho que la imposición de esas multas no es con arreglo a derecho. Bien, entonces, yo no digo que Ryanair sea una empresa ejemplar, Jorge, desde luego. Yo tengo casi tantos matices como tienes tú al operar de Ryanair. Pero bueno, ese no es el asunto. El asunto es que este empujón le sirve a Ryanair como excusa. Yo creo que a Ryanair no les hace falta excusas, porque también tengo poca consideración a su forma de operar, como a todas las low cost, ¿vale? Lo que pasa es que luego, ¿qué ocurre? Que todo el mundo quiere viajar por 4 perras, pero ese es otro debate. Le sirve como excusa para decir, mira, si ya me parecía poco rentable operar con los aeropuertos regionales, pues me voy.
Y entonces va a haber que cubrir un hueco. Es verdad que tenemos 5 o 6 meses para cubrir ese hueco. Es verdad que los convenios a mí tampoco me gustan, porque no deja de ser una forma más de oligarquía y es un freno también a la libre competencia de precios. Yo firmo un convenio con la compañía de este señor y las demás que arreen. O sea, eso también incumple el Acta Única Europea. Ahora, ¿cuál es la raíz política del asunto? ¿Cuál es la raíz política del asunto? Una vez más, la misma que en el Huerna. ¿Cuál es el peso del gobierno de Asturias para intentar remediar esta situación? Ninguno, absolutamente ninguno. O sea, de aquí a marzo, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a presentar nuestro querido Alejandro Calvo, el señor presidente, a intentar enmendarle la plana al señor Bustunduy? ¿Va a hacer otra plataforma, otra alianza de las civilizaciones, otra manifestación para que Ryanair no se vaya o rápidamente venga otra aerolínea corriendo? Yo no discuto el éxito o el no éxito del aeropuerto de Asturias. Ahora parece que está funcionando en relación con otros años. Tampoco me voy a hacer un speech publicitario porque no es mi competencia de gobierno. Ahora, que el aeropuerto de Asturias es necesario o no, pues una vez más es un problema de estrategia nacional, igual que el agua, igual que la defensa, igual que la inmigración. ¿Necesitamos aeropuertos tan cercanos como Vigo, Valladolid, Asturias, Santander? ¿Sí o no? Y si los necesitamos, hagámoslo con criterios racionales y económicos, no al albur de decisiones políticas. Evidentemente que con el peso que tiene Asturias en Madrid, pues estamos condenados al silencio. Pedro. Sí, bueno, yo cuando me sacan las cifras triunfalistas me dan ganas de reír. Y además explico por qué. Yo no he dicho que es un desastre el aeropuerto de Asturias. Puedo decir que es un desastre las cercanías, que son para echar a correr, como se lo digo siempre al señor Alejandro Calvo. Es un desastre el estado del firme de las carreteras asturianas, que más que desastre es una vergüenza. Pero en el caso del aeropuerto, lo que no se puede vender es un éxito de donde venimos. Claro, me sacan las cifras desde el 19, no me extraña, porque desde el 2008 al 2019 no crecimos un puñetero pasajero, vamos a hablar claro. No, porque el aeropuerto de Asturias tiene una década socialista absolutamente perdida. Entonces, que desde el 19 hasta ahora exista una política de conectividad aérea, yo lo admito. Que estuviera una década, los gobiernos socialistas, pues parece no importarles mucho el asunto. Y ahora hay una política... Pero ¿cuál es? Yo voy a la realidad de hoy. Y voy a decirle algo sobre las cifras. Si se va a Ryanair, que no solo Ryanair, que es lo que yo quiero poner encima de la mesa, es que Iberia no es una low cost, señores. ¿Verdad que no? Y estamos hablando de reducir prácticamente la mitad de las plazas. Que no hablamos de reducir el 5%. Y ya les adelanto que es muy probable que alguna más siga por el camino. Y no hablo de las que están bajo convenio, que luego veremos lo que es convocar un convenio y cómo se hace. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si el año que viene, yo digo que las cifras las carga el diablo, porque si el año que viene venimos a esta tertulia, y esto va así, solamente con lo de Iberia, porque tampoco vamos a centrar el debate. Si vamos al número de plazas, las plazas en Madrid son infinitamente superiores, podríamos juntar un montón de otras líneas para ver cuántas son las plazas, para llegar a las plazas de Madrid, ¿no? Que las plazas de Iberia en Madrid se reduzcan a la mitad, va a pegarle un golpe a las cifras del aeropuerto de Asturias, y fíjese, tampoco sería muy justo achacárselo, ¿no? Por todo que las cifras vamos a ver cómo las enfocamos, ¿no? Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, muchos que lo han tenido que utilizar lo saben, es que durante una década viajar desde Asturias es una heroicidad. No hay destinos internacionales. Yo recuerdo que llevaba a la Junta General del Principado, llegaba yo todos los días a este debate y siempre hacía lo mismo. Antes de bajar a la tribuna miraba lo que costaba el billete a Madrid, ¿no? Eran barbaridades. O sea, si te costaba 100 euros desde Bilbao, te costaba 500 desde aquí, ¿no? Porque además no había entonces la variante de Pajares y no tenían competencia. Yo creo que el problema es no volver a una situación no similar, porque las circunstancias han cambiado, pero que vaya por ese camino. Yo creo que los problemas de conectividad del aeropuerto de Asturias, triunfalismos aparte, se van a plantear en lo que queda de año muy seriamente, entre otras cosas por el modelo de los convenios. Otra cosa, porque no voy a hablar aquí de convenios hechos como trajes a medida, negociaciones iniciales. En algunos casos se recurrieron y los recursos es cierto que no prosperaron, pero si hubieran prosperado tenemos otro lío. Y además la figura de los convenios siempre está en el alero, en eso estamos de acuerdo. La figura de los convenios siempre está en el alero. Yo creo que el aeropuerto de Asturias no puede perder vuelos. El tema de AENA es importante porque este gobierno lo que ha demostrado con el tema de AENA es que la cohesión territorial, las declaraciones a mí me parecen alucinantes. Es decir, bueno, pero total quedan en España los aeropuertos estos regionales, solo le faltó decir a quién le importan. Bueno, le importan a los que vivimos en Asturias, nos importan, señor vicepresidente ejecutivo. A nosotros sí nos importa. Si a usted no le importa y a su gobierno no le importa, en Asturias que quede claro que nos importan los vuelos desde aquí. Y la conectividad aérea es fundamental. Nosotros desde el Partido Popular creemos que hay que mantener la conectividad aérea, hay que mejorar la conectividad aérea y sobre todo vamos a estar muy atentos a qué pasa en los siguientes meses, porque las cañas se pueden tornar lanzas. Entonces yo creo que hay que tener prudencia en este asunto, pero reclamar que se mantenga la conectividad aérea de Asturias
y por supuesto que las políticas del gobierno de España van a ayudar poco o nada a esto. Jorge. Bueno, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de la prudencia, Sí. que es una pena que todo lo anterior no sea coherente con ese planteamiento. En cualquier caso, insisto, no tiene nada que ver el problema del peaje del Huerna con esta situación. El gobierno de España, el Partido Popular, cuando prolonga el peaje del Huerna, lo hace a sabiendas de que está vulnerando la normativa europea. Eso es un A sabiendas. Lo hace a sabiendas, porque se le eso advirtió por activa y por pasiva que aquello olía mal. En cualquier caso, en este caso, lo que hay es una decisión unilateral del comisario, no de la Comisión Europea, del comisario, planteando ab initio que podría haber una contradicción entre la normativa española, la ley española, la ley del 2011. Realmente la ley es anterior, es del año 1960. Por lo tanto... Bueno, ya sé que a ti te pasa como a los otros, ¿no? Te gusta, o sea, ¿cómo era aquello? Dios y leyes viejas, ¿no? Bueno, también es decir, la ley de expropiación forzosa tampoco es precisamente muy moderna y es la que se ha venido usando en los últimos años, 56. ¿no? Bueno, en todo caso, y más allá de eso, es decir, efectivamente se determinaba justamente lo que dijiste, es decir, no se puede cobrar por el pasaje de mano siempre y cuando no supere un determinado límite. ¿Qué hacía Ryanair? Cobrar. Con independencia de que hubiera... Es decir, cobrar. Oiga, mire usted, eso es vulnerar, pero de forma palmaria, el artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea Española. Pero es que además es vulnerar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, precisamente contra otra empresa española, creo recordar que era Vueling, dijo, no, mire... Cuando se trata de equipajes de mano razonables, no se puede cobrar. Eso tiene que estar incluido en el precio del billete. Es que, claro, insisto, estamos hablando de una compañía que por no te incluye ni siquiera tarjeta de embarque en el precio del billete. Es decir, mire usted ¿cuánto le cuesta ir a Stanford? ¿No? Es decir, no, 120 euros ida y vuelta. Pues venga, vamos a coger 120 euros ida y vuelta. Y de repente dice, no, perdone, pero usted viaja ¿va a llevar usted una mochila para dejar? Bueno, esos son 60 euros más. ¿Lleva usted una maleta? Esos son 100 euros más. Y si quiere, además, entrar en el aeropuerto y que le puedan asignar un asiento, esos son 150 euros más. Eso es una publicidad engañosa, Jorge. Bien, estamos de acuerdo. Ese es el modelo de negocio de Ryanair. Bien. Por lo tanto... ¿Y cómo lo cubres? Porque el problema es que la gente quiere viajar por 50 euros. No, lo que pasa es que tiene que haber garantía de derechos y cumplimiento de la ley. Por lo tanto, si el gobierno de España garantiza los derechos de los consumidores y que se cumpla nuestra ley, nuestras leyes viejas y nuevas, en defensa de los derechos de los consumidores, bienvenido sea. Y no le demos la excusa a Ryanair para hacer... Que por otra parte no fue lo que dijo. Dijo, no, es que las tarifas de AENA son muy altas. Oiga, pero resulta que en otras compañías no dicen eso. No lo dicen. Y operan, como se comentaba aquí, y operan y van a seguir operando. A otros precios, Jorge. Bueno, un poco como la película de Woody Allen, ¿no? Coge el dinero y corre, pues efectivamente. Sobre las tasas, que se dijo aquí una cosa que no es cierta, de lo de que los aeropuertos grandes no cobran tasas. De hecho, cobran bastante más que los aeropuertos regionales. Sí los cobran. Más allá de eso, las tasas en España se fijan por una ley que aprobó el Partido Popular de una transposición de una normativa europea en 2014, la Ley 18-2014, fija los criterios por los que se tienen que regular esas tasas. Entonces, esa ley y el gobierno de España, en aplicación de esa ley, busca cuidar el interés general de la población española, ¿vale? Dicho esto, Ryanair es una empresa internacional radicada en Irlanda que lógicamente opera en una economía de mercado y de ahí quieren sacar el máximo beneficio. Eso es completamente legítimo, pero claro, lo que no pueden es chantajear al gobierno de España regateando unas tasas que son las que son, fijadas por una ley, o sea, reguladas o están sujetas al cumplimiento de una ley. Y entonces, claro, lo que pasa es que cuando uno rasca un poco, la realidad de Ryanair en estos días es otra un tanto distinta a la que cuentan. Y como lo anuncian a bombo y platillo, alguna performance por ahí cuando llega el CEO de Ryanair a España, que nunca suele pasar desapercibido,
La realidad es que Ryanair tenía una estrategia. ¿Qué pasaba por recibir una serie de aviones que tenían encargados? Ryanair opera con Boeing. Y esos aviones no los han recibido. Por tanto, como no tienen suficientes aviones, no pueden operar la estrategia de llegar a tantos destinos como tenían previsto. Si no operan tantos destinos como tenían previsto, los beneficios de la empresa son menos. Y hay una dificultad añadida, y es que Ryanair, aparte de 111 millones que firmó en mayo, si seguía creo hasta 2027-2028, el CEO de Ryanair, 111 millones, que ahí se dicen pronto, estamos aquí 5, 22 y medio cada uno, nos caería, no está mal, tienen el compromiso con sus accionistas de repartir dividendos. Y si la empresa no puede cumplir con la previsión que tenía de tener una serie de beneficios, pero tienen que cumplir, sí, con el compromiso de pagar esos dividendos, lo que tienen que hacer es, dentro de sus posibilidades, irse a aquellos aeropuertos donde la rentabilidad la maximalizan. Pero dicho esto, más allá, el tema de Iberia, que también se comentó aquí. Si nos ceñimos solamente al ámbito aeroportuario de Asturias y no a la conectividad de Asturias en su conjunto, no digo que estemos falseando el debate, pero desde luego lo estamos enturbiando un tanto. Bueno, efectivamente, Iberia ha anunciado que a partir de 2026 los aviones que ya venían operando algunos, yo este verano de hecho viajé con Air Nostrum desde Madrid a Asturias, ningún drama, ya lo venían operando, pero si el 31 de octubre de este mes, en apenas 15 días, entra Volotea, por tanto rompe el monopolio de años de Iberia, entra con una frecuencia de 4 salidas semanales, ahora en aviones A319 que tienen 156 plazas, pero a partir de abril va a meter el Airbus 320 que tiene 180 plazas. Esto Volotea, como decía, bueno, pues viene a complementar, pero decía que no se puede ceñir solamente al ámbito aeroportuario porque Asturias, como vivió primero Santiago y como va a vivir en breve a Coruña, tiene una realidad que es la llegada del AVE, pues altera un poco la operación del conjunto de la malla de transporte, ¿no? Pues esto siempre lo enseñan, yo recuerdo en Ingeniería de Caminos que los modos de transporte se complementan, no compiten entre sí, sino que tienen que complementarse. Entonces, claro, en Asturias tenemos una realidad que no teníamos, y es que en los últimos años hemos pasado de tener una conexión operada con vuelos en monopolio por Iberia y viajes a Madrid de 7 horas en tren a vuelos de Iberia con una amplia oferta de trenes, tanto AVE como de Avlo, y bueno, en torno a 3 horas de viaje. Y ahora, como digo, en 15 días entra también Volotea. Por tanto, bueno, es una nueva realidad. Y ya por último, porque también se menciona aquí, bueno, lo de la figura de los convenios de patrocinio, el gobierno de Asturias, antes del anuncio de Ryanair de la semana pasada, ya venía trabajando, como no sé si leyeron a Alejandro Calvo, el consejero en el comercio, en un nuevo paquete de concursos para promocionar Asturias a través de la conectividad aérea en los principados mercados internacionales. Estos son contratos de publicidad, ¿vale? Son un elemento que facilita que las aerolíneas lleguen a Asturias y además hace atractiva la apertura de nuevas rutas, porque hacen Asturias conocida como destino. Esto, bueno, luego llegamos a Milán y sacamos ahí la foto del Duomo con la publicidad de Asturias y en tantos otros sitios, en los taxis de Londres, en fin. A todos nos gusta y nos sale el sentimiento patrio cuando lo vemos. Pero son inversiones en promoción que además en el caso de Asturias tienen un ratio de euro asiento ofertado por las compañías muy por debajo que el de otras regiones. Por tanto, nos es bastante rentable. Y además, una cosa, no palian por sí mismo el déficit de explotación ni garantizan la viabilidad económica de las rutas. Por tanto, si las rutas a Asturias no fuesen rentables, las compañías no vendrían aquí, ni con convenios de patrocinio ni sin ellos. Entonces, bueno, aquí hay una nueva realidad que es la mejora de la conectividad aérea y encima se complementa con la mejora integral de la movilidad en Asturias, con la apertura de la variante de Bajares y con la tarjeta Conecta. Es un nuevo paradigma y desde luego, pues sí, son datos éxito y datos de éxito y a celebrar. Ya sé que los datos a ustedes, los datos buenos en Asturias, pues les escuecen como si les echaran vinagre en una herida, pero oiga, pues es que son los que son. Bien.
Los convenios, porque planteabas algunas cosas. Recordamos que hay un convenio con Ryanair, el vigente, de 3,8 millones, ¿no? Sí, se sacan a licitación, son convenios de patrocinio. Es cierto, porque tenemos que ser sinceros, o sea, todos llevan una publicidad. Yo recuerdo la publicidad de Asturias detrás de los asientos, es decir, anuncios, pero también es cierto que, muchos, vamos a decirlo así, los consideran pues un subterfugio de una financiación que no podría darse, a las compañías aéreas, ¿no? Espuria. Sí, tal cual. Bueno, yo no estoy en contra de la figura del convenio. Lo que sí digo es que los convenios son complejos porque al final se convierten en una subasta, porque depende si mañana entra otro aeropuerto en una guerra y da más dinero, te puedes estabilizar el tuyo y puedes perder vuelos. Bueno, es la figura que hay, porque ahora no se puede hacer de otra manera, ¿no? Yo lo que digo es que la conectividad de Asturias, que fue nula, la aérea, que era un auténtico desastre, en aquel momento sí era un desastre. Vuelvo a repetir, como son hoy las carreteras o las cercanías, por eso te pido prudencia, hoy no es un desastre la conectividad aérea. Lo que nosotros nos tememos es que pueda empeorar y que pueda ir a peor. Por supuesto, tampoco es la panacea que vende el señor Barbón, que tenemos una conexión aérea, que somos los mejores del mundo, porque, vuelvo a repetir, tenemos unos vuelos inferiores o muy similares a los de los aeropuertos competidores, ¿no? Lo que hemos recuperado es una normalidad de conectividad. Lo que no es normal es que en Asturias, en el año 2018, no hubiera un solo vuelo internacional. Es un dato palmario. Y los vuelos que había nacionales eran menos y carísimos, claro, porque eran muy pocos, ¿no? Nosotros nos tememos que el aeropuerto pueda perder vuelos y pueda perder más, lo ha anunciado Ryanair, cada uno por sus motivos, no tiene muy poco que ver, efectivamente, con la decisión de Iberia, y hay alguna más que puede seguir. Entonces, no nos tranquilizan mucho las declaraciones del señor Barbón diciendo que está todo controlado, porque a veces que dice esto sube el pan, que se suele decir en la calle, ¿no? Nos ponen bastante intranquilos. Y por eso digo que estaremos atentos, pero que negar que el aeropuerto de Asturias en los próximos meses va a tener un problema de conexiones respecto a las que tiene ahora, no vuelvo a repetir, nadie habla de desastre ni de caos, pero que va a perder conectividad sobre la que tenía y que las cifras de pasajeros en esta mesa dentro de un año van a ser peores, pues si alguien quiere apostarse algo conmigo, le dejo, acepto la apuesta. Gonzalo. Bueno, centremos el tiro y dejémonos de speech publicitarios. Es cierto que el aeropuerto de Asturias tiene mayor tráfico de usuarios que lo tenía hace 4 o 5 años. Es estupendo. Pero yo creo que el debate principal es qué clase del que todo el mundo rehuye, qué clase de conectividad aérea queremos. Ahora todo el mundo quiere viajar. Pero claro, no es lo mismo viajar en Swissair o en Iberia que viajar en Ryanair, eso es indiscutible. Yo puedo estar de acuerdo, una vez más, y ya es sorprendente, con el señor Pando, en que... Pardo, perdón, es que tengo al lado el pueblito, se llama Pando. En que es evidente que la protección a los consumidores y usuarios contra la publicidad engañosa, pues hay que reforzarla y estar encima de ella. Ya se sabe esto de que los extremos nos tocamos, ¿no? O sea, tú no puedes contratar un viaje por 50 euros y acabar pagando 70. Eso va a misa. Pero claro, es que si no, igual viajar ni por 50 ni por 70. Porque si tú quieres viajar de calidad, pues a lo mejor hay que rascarse el bolsillo. Es que estamos en una economía de mercado, que eso es lo que les duele a los señores comunistas. Y cuando ven una cuestión que no les gusta, pues tasas, sanciones, imposiciones. Aparte del problema principal que antes he expuesto, de una estrategia nacional sobre qué aeropuertos queremos tener y si es viable tener el aeropuerto de Asturias al lado del de Santander, si no tuviéramos aeropuertos cerca, y suponiendo que la estrategia económica de Asturias va a estar centrada en el turismo, salvo sorpresas en la defensa, tendríamos que ver si es razonable tener a nivel nacional todos los aeropuertos regionales que tenemos. Si sobra algunos, si otros si son necesarios, etc. Como sabe todo el mundo, la idea de Vox se centra en grandes planes nacionales para abandonar este frentismo de una vez por todas. El agua, los transportes, etcétera. Es lo que nos está pasando. Una vez dicho esto, la realidad innegable, también vamos a usar la paciencia, es que de aquí a 5 meses se van a perder 5 líneas de conectividad importantísimas y que evidentemente va a caer el número de asientos disponibles. Independientemente ya de si esto es un problema de coste-beneficio para la empresa, que tiene que retribuir a sus accionistas, eso va a misa, o si es un problema de una legislación caduca, no caduca, restrictiva o no, de derechos, tanto para los consumidores como para el empresario. Y ese problema lo vamos a tener ahí encima de la mesa. ¿Qué va a hacer el gobierno de Adrián Barbón de aquí a 5 meses? Lo mismo que en el problema, vamos a ser positivos,
Vamos a querer un aeropuerto de Asturias con todo el tráfico de viajeros que podamos y con precios razonables y control exhaustivo de las tarifas y patatín. ¿Qué va a hacer el gobierno de Asturias de aquí a 5 meses? ¿Una manifestación? ¿Una plataforma? ¿Una concentración? ¿Una alianza de civilizaciones? ¿Una manifa ahí en la Escandalera? Porque todos sabemos el peso que tiene el gobierno de Adrián Barbón en las decisiones del gobierno de la nación, porque esto compete a la nación, ¿eh? AENA es prácticamente un ente público dependiente 100% del Estado. Y el señor que está puesto en la presidencia de AENA lo ha puesto el gobierno del Estado. Entonces, esa para mí es la gran pregunta. Lo demás son razonamientos económicos, nos gusten más o nos gusten menos. ¿Qué quieres decir, Pedro? Sí, un apunte rápido. Bueno, primero que el Partido Popular está lejos de esa estrategia nacional que diseña Vox, que podría suprimir el aeropuerto de Asturias. No. Nosotros tenemos una apuesta clara por el aeropuerto de Asturias y creemos que tiene que funcionar cuanto mejor, por supuesto en este caso mejor, no lo contrario, ¿no? Y segundo, la única realidad, si vamos a la realidad, vuelvo a repetir, vamos a perder plazas. A día de hoy, salvo que alguien me quiera demostrar lo contrario, la perspectiva es perder plazas, perder conectividad aérea de aquí a un año. Y yo creo que es lo que va a pasar, ¿no? Se va a poder viajar menos, en menos líneas y con menos pasajeros. Pues eso no es una buena noticia, es la que nos estamos enfrentando ahora. Yo creo que habrá que valorarlo dentro de un año, pero vamos, creo que la valoración la tengo clara, lo que diría en este micrófono dentro de un año. Hemos perdido plazas, hemos perdido conectividad y eso siempre es malo. Y luego no me quiero terminar este debate sin un recuerdo. O sea, es decir, efectivamente afecta al turismo, obviamente, que es un motor económico y de empleo, pero alguna de las líneas es muy sensible a gente que está trabajando fuera, ¿no? A muchos asturianos, yo contacté en su momento con muchos colectivos, gente que se había ido fuera, gente que había estado en Bruselas, por ejemplo, en diversos puntos de Europa que conectaba. He vuelto a contactar con ellos y claro, para ellos sí es un drama. Porque para ellos no es lo mismo poder venir directamente a Asturias, que tienen que hacer unos cuantos transbordos, unas pérdidas, se incrementa el dinero, se incrementa el tiempo y se incrementa a veces las posibilidades porque esos transbordos te impiden venir más, pero si cuando vienes periodos más cortos de tiempo. Y a ellos sí que quiero mandar de aquí un mensaje. Nosotros creemos que esto había que solucionarlo, nosotros creemos que se puede solucionar y nosotros no creemos que el señor Barbón y sus anuncios vayan a solucionar nada, eso que quede claro, ¿no? Iván, sí. Esa pregunta, ¿qué va a hacer el gobierno en estos 5 meses? El gobierno tiene una estrategia de conectividad aérea, como decía al principio, con gobiernos tan poco sospechosos de ser de izquierdas como Andalucía, Comunidad Valenciana o Aragón, se han interesado con ella para extrapolarla a sus territorios. Esa estrategia de conectividad aérea que se viene dando desde que Jorge García es viceconsejero de Infraestructuras y el responsable, junto con Alejandro Calvo, de la conectividad del Principado de Asturias, una labor que me gustaría loar desde aquí porque es una labor de éxito y esto es indiscutible. Lo dice también, es que esto no es que lo diga yo, es que pueden escuchar al presidente de Hostelería de España y de momento también de OTEA, pueden escuchar a la Federación Asturiana de Empresarios, a los sindicatos. Quiero decir, hay un consenso con que la situación del aeropuerto de Asturias no tiene color con lo que había. Y por cierto, un dato, Pedro, sí, porque antes dijiste de la situación de recuperar los vuelos que teníamos. Hombre, recuperar, si teníamos 20 bajamos a 14, si subimos a 30 nunca los tuvo, eso no es recuperar, es ir más allá. Sí, esa estrategia que decía de conectividad aérea pasa por llegar en 2033 a 38 destinos y en estabilizar el aeropuerto por encima de esa cifra de 2 millones de pasajeros que alcanzaremos precisamente por fin este año. Pero más allá de eso, una buena estrategia por lo menos, debe también de ser resiliente y puede tener herramientas para encajar cosas como el anuncio de Ryanair. E insisto, si es que al día siguiente de que Ryanair anunciase esto, ya estaban las compañías, como si fuese el aeropuerto de Asturias un caramelito, interesadas en venir a operar desde Asturias o en operar esas líneas a esos 3 destinos internacionales que Ryanair dijo que dejaría de operar el 31 de marzo. Más allá de todo esto, hombre, termina. La realidad de la conectividad del Principado de Asturias, insisto, a mí es que me gusta verla en conjunto porque es un cambio de paradigma total en cuanto a conectividad por ferrocarril, en cuanto a conectividad aérea
Y el gobierno de Asturias, igual que estaba ya la semana pasada cuando nos cogió esta noticia, estaba ya trabajando en seguir ampliando destinos, pues eso es en lo que está, en seguir ampliando destinos. Gonzalo, ¿querías decir algo? Sí, Si me apuntabas. que no se me entienda mal, que vos pretende cerrar el aeropuerto de Asturias. Esos son boutades de Pedro, que de vez en cuando me las suelta. Algunos más para lo entendimos reírnos un poco. también, ¿eh? Lo que quiero decir es que nosotros apostamos por una estrategia nacional, igual que con el problema del agua, la inmigración, la defensa. Y lo que nos parece sorprendente es que se pretenda guiar con criterios empresariales un aeropuerto en Reus, otro en Badajoz, otro en Pamplona. Eso es un despropósito. O sea, ¿cómo no se va a intentar salvar eso si es que se quiere salvar con tasas y con impuestos? Es insalvable. Que un aeropuerto en Albacete, y estos señores tenían un aeropuerto en Castellón, gracias a Dios se cerró. Bien, entonces nosotros pensamos que sí, que Asturias por su, también aquí se ha dicho, por sus dificultades geográficas, ahora más o menos abiertas con el falso AVE, pues sí que puede ser realizable un aeropuerto de Asturias. Y parece ser que los números están empezando a dar. Pero ahora tenemos un problema encima de la mesa importante, que parece ser que para ciertas compañías los costes de este tipo de aeropuertos regionales son inasumibles. Entonces la dicotomía, tenemos un problema y una forma de solucionarlo, por centrar esto. El problema es, ¿Asturias quiere una compañía de low cost con estas tarifas y esta forma de operar para que todo el mundo viaje? ¿O Asturias quiere vuelos de calidad que evidentemente incrementan el coste? Y una vez dicho esto, si esa compañía de low cost se va, el déficit de plazas y el déficit de conectividad, ¿cómo se va a cubrir? Ya sé que gobernar es difícil, como dicen ellos, pero la pelota está en el tejado del señor Barbón. Veremos a ver su forma habitual de solucionar los problemas. Jorge. Bueno, vamos a ver. Hay compañías de bajo coste operando en Asturias que no son Ryanair y que tienen, digamos, y que siguen, primera cuestión, y que bueno, son respetuosas con la ley o por lo menos decir, no protestan cuando se aplica la ley. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los aeropuertos no solo son una actividad de mercado, sino son esencialmente un servicio público. Es decir, el mercado no es el único instrumento que justifica digamos la acción, o sea, el tener aeropuertos. Y además la estrategia es una estrategia estatal porque las competencias en materia aeroportuaria las tiene el Estado, y AENA, como tú bien has dicho, es una entidad estatal que tiene una planificación estatal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Ryanair se va, bueno, otro vendrá que bueno lo hará. Con toda seguridad. Con toda seguridad. Y en todo caso, finalmente, es decir, llevábamos muchos años reivindicando la variante de Pajares y por tanto la mejora de los servicios ferroviarios y la conectividad con Madrid. Muchos años. Y el conjunto de las fuerzas políticas y sociales de Asturias. Lo hemos conseguido y eso ha mejorado la conectividad con Madrid. Normal que ahora, teniendo en cuenta el incremento de la oferta que hay para ir a Madrid y que tardas 3 horas desde que coges el tren hasta que llegas en Oviedo, hasta que llegas a Madrid, pues es normal que eso compita con el avión y por tanto haya menos pasajeros que cojan el avión y más pasajeros que cojan el AVE. Es razonable, porque además es decir, a la gente le pasa como el dinero, ni pare ni preña. Bueno, mejor si pare y si preña, pero de una forma tranquila, ¿no? Bien, bueno, pues una conclusión, Gonzalo. La conclusión es clara, tenemos un problema real del que las causas creo que ya las hemos discutido, para unos más importantes unas, para otros menos importantes otras, pero el problema es que la pelota está en el tejado del señor Barbón y que nos tiene acostumbrados a resolver los grandes problemas de Asturias cuya resolución incide en el gobierno de la nación de la misma manera, creando plataformas, manifestaciones y alianzas, es decir, nada. Pedro de Rueda, Partido Popular. Bueno, yo la conclusión creo que la conectividad aérea de Asturias va a tener dificultades el próximo año, va a tener dificultades en número de pasajeros en compañías que operen en Asturias, y desde luego yo de verdad es que cuando oigo al señor Calvo, por ejemplo, decir, o al gobierno de Asturias, los mismos gobiernos de Asturias, ¿no?, que está controlado, que están en ello, pues igual que en cercanías, ¿no? Es que, porque tú les preguntas y te dice que están maravillosas las cercanías, y bueno, solo hay que hablar con las asociaciones de usuarios y ir a una estación para ver cómo están las cercanías, ¿no? Entonces, como estén en ello de la misma manera, le digo a todos los asturianos que tenemos un problema.
y que también, por recalcar y cerrar solo una cosa, la alta velocidad, y eso no es un debate falso, no llega a toda Asturias, solo llega hasta Pola de Lena, siendo optimistas, y de ahí ya hemos renunciado, ¿no? Eso sería otro debate para otro día. Bien. Jorge Pardo, Izquierda Unida, una conclusión ya breve, por favor. Sí, Ryanair anuncia que se va y el gobierno de Asturias ha anunciado que tiene alternativas previstas para ese anuncio. Además, Ryanair se va por razones espurias, como todo el mundo sabe, con lo cual seguramente no será tan malo para Asturias. Iván González. Bueno, pues efectivamente, como decía Jorge, Ryanair se va. Yo ya, al final lo que digo es que cada uno que haya viajado con Ryanair que opine conforme a su experiencia con esta compañía. Creo que estoy siendo bastante sutil. Concluyo también, o al menos eso entendido, que la estrategia de Vox pasa porque viajen los ricos. A mí no me quedó claro, Gonzalo, lo de si queriste raro o no en el aeropuerto de Asturias, más bien me llevo la duda. Y por otra parte, yo de Vox solamente en cuanto a conectividad aérea, de verdad, yo lo que espero, como mucho, una foto de Abascal subido en un avión del Ejército del Aire ahí en la performance, que es lo que mejor se les da, pero bueno, la gestión ya sabemos. En cuanto al PP, noto ahí cierta empatía con Ryanair. Bueno, pues ¿por qué vamos a hacer? Usted, Pedro, le debe mucho a Ryanair porque usted es diputado gracias a que Diego Cangas hace como 2 años cogió un vuelo de Ryanair de vuelta a Bruselas. Aprovecho también para decírselo que caigo en la cuenta. Fíjese usted. En definitiva, que el gobierno de Asturias sigue trabajando para seguir ampliando destinos y seguir desarrollando esa estrategia exitosa de conectividad aérea. Llegamos al final. Gonzalo Centeno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, hombre. Pedro de Rueda, muchas gracias. Gracias a vosotros. Jorge Pardo, muchas gracias. Iván González, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a compartir conversación, vamos a compartir espacio con una persona muy querida en el programa, en la casa, como es Marisa Valleroso. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Bien, pues encantada. Buenos días, de estar aquí. Muchas gracias. Hay un montón de cosas que comentar, sí. Entre ellas un disco maravilloso que se titula Cenicientes, sí. En el que se incluye una canción, digo ya, para ir escuchando un poco de música, si te parece, sí. Que se titula Cenicientes del Carbón. Cenicientes del Carbón. Vamos a escuchar un fragmento. Puñales se clavaban bajo su garganta y no dijo nada. Con miedo, con rabia y con sangre a la espalda y no dijo nada. Yo tenía fe. Puñales que se clavan bajo mi garganta y no sale nada. Ni sangre, ni rabia, ni polvo de escarcha, no sale nada. Cenicientes del Carbón. Sí. Dice mucho esta canción, Marisa. Sí, porque una canción además que está inspirada en Les Mujeres de la Huelgona del 62. Así, aparte fue la primera canción de esta nueva colección de canciones, por eso da título también al disco, ¿no? Cenicientes. Y tiene mucho poder, ¿no? Porque representa muy bien lo que lleva la cuenca minera, lo que son las mujeres asturianas y representa para mí todo el concepto, ¿no? de este disco. Vale. No es nada impostado, porque tú es de la cuenca, sobradamente conocida, tu posicionamiento sobre las cosas, sobre las cosas que pasan en la cuenca, ¿no? Y entre ellas reconocer la influencia de las mujeres del 62 es importante, ¿no? Sí, y ya no solo de ellas, ¿no? Sino porque yo cuando me puse a escribir todos estos nuevos temas dime cuenta también del poco conocimiento yo misma, ¿no? que tenía de hechos, ¿no? que fueron pues al final llevados a cabo por mujeres y que no se cuenten, que no aparecen en los cuentos, ¿no? que yo lo que llevo a esta canción como el de la Huelgona del 62, pero también como la historia del Tren de la Libertad, ¿no? Entonces al final que otra canción también o les carboneres, ¿no? La figura de las mujeres que trabajaban en la mina. Claro, es que aquí todas las canciones tienen su historia, pero al final es un poco eso, el darme cuenta del poco conocimiento que se tiene de todas estas mujeres. Y también después de escuchar mucho hablar a Anita Sirgo y todo también ella que tenía pues esas ganas de que se supiera, ¿no? lo que hicieron las mujeres de las cuencas mineras, pues yo en este disco quiero que también que se sepa, ¿no? Y al final porque también todas esas historias, ellas, ¿no? son
pues les que me faen ser como soy. Al final, yo que vivo y nací en la cuenca minera, tenemos un carácter, yo creo, y una forma de ser y de entender el mundo, y una reivindicación que llevamos en la sangre que Claro. al final eso tengo que trasladarlo a mi música y por eso Cenicientes. Y lo haces muy bien. Ha sido un proceso más largo que para otros discos, me refiero. Quiero decir, El Tren de la Libertad, que no sé, fue tu primer single. Fue el primer single, sí, Fue El el Tren de primer la single, Libertad. luego lo vamos a escuchar. Ya lo conocimos hace En febrero. En febrero, ¿no? Sí. Es decir, que hay como un proceso, me parece a mí, que fue un poco, igual un pelín más largo que otras veces. Fue muy largo, de hecho fueron 2 años entre la creación y, o sea, la composición, toda la parte artística, toda la parte de producción, llegaron a pasar 2 años porque hubo mucho tiempo de búsqueda, ¿no? Y yo primero, bueno, pues cuando iba a sacar un disco tenía como una serie de canciones, no sé si sobre 15 canciones hechas, y yo quedé con el productor, con Juan de Dios Martín, y veíamos que no acababa de funcionar, que no acababa de tener identidad, estaba como un poco yéndome a otros sitios y volví a componer otra vez de cero. O sea, probando con él, experimentando, volviendo también a toda esa parte más mía, más de folclore, más de la tonada, analizando más el lenguaje de la asturianada, todas esas melodías, todas esas estructuras que me hacían cantar también de una manera diferente. Fue cuando empecé a escribir pues todos estos temas nuevos, ¿no? Pero como un momento ahí como de incluso de bloqueo, ¿no? De parón, de decir, uy, algo pasa que no está funcionando, hasta que di ya con el sitio. Con la tecla, ¿no? Con la tecla, Con sí. la tecla. Entiendo que trabajaste muy a gusto con el productor también, entonces. Sí, muy bien. O sea, aparte, bueno, él está conmigo también en la banda ahora, y trabajar con él fue un lujo porque es que supo sacar lo mejor de mí, ¿no? Al final hizo una labor ahí también, como yo digo, de coaching, ¿no? De repente de intentar, de probar, a ver hasta dónde yo llegaba. Él veía cosas, pero a la vez tampoco me lo hacía, ¿no? Me decía, tienes que hacer esto y esto. No, él me daba como pistas, intentaba con herramientas ver dónde podía llegar yo, y me supo, o sea, exprimir muy bien. Y después el trabajo de producción, que bueno, el arreglando es una máquina, hacía crecer las canciones, ¿no? De una manera bestial. Claro. Y muy a gusto trabajando con él. Y tocando en directo ya ni te cuento, o sea, eso es una locura verlo tocar. Vale, bueno, lo podremos ver el sábado, ¿no? El sábado, sí, lo podemos ver en el estreno teatro. por todo lo alto en el Teatro José León del Estar de Langreo. Eso es, sí, eso es. Creo que quedan, atención, 15 entradas. 15 entradas. O sea, ahí lleno absoluto. 15 entradas. Si hay alguno todavía que tiene ganas de ir, que corra ya, porque hoy espero que... tienes que hacer otra fecha. Bueno, pues ojalá, ¿no? Podamos hacer otra fecha pronto. Sí. Pero bueno, yo la verdad que hay muchas ganas en este concierto. El sábado va a ser especial y va a haber alguna sorpresa. ¿Abres una gira con este concierto? Sí, ahora una gira. La siguiente presentación va a ser en Madrid, en la Sala Sol, dentro del Inverfest, en enero. Y luego a partir de ahí va a haber una gira de salas que estamos cerrando ya por toda España. Qué bien. Bueno, pues el sábado, a partir de las 8, Cenicientes, Marisa Valleroso, en el Teatro José León del Estal de Langreo. Dices con alguna sorpresa que no vamos a desvelar, hay que ir con toda la banda, o sea, por todo lo alto, ¿no? Por todo lo alto, totalmente, sí. Como merece este disco. Marisa, Cenicientes por primera vez en versión vinilo también. Sí, qué la guapo, verdad que ¿no? siempre tenía como la espinita esa, ¿no? De querer sacar un vinilo, y yo creo que este era el disco, ¿no? Clave para hacerlo, y contenta, porque es verdad que, bueno, suena muy bien, suena impresionante los vinilos, y luego aparte lo ves todo mucho más, ¿no? Las fotos y todo, ese tamaño. Hay un trabajo de fotografía buenísimo. Sí, Marisa. ahí las fotos las hizo Leire Cavia, pero bueno, también está la dirección de arte de Manu Mendi, que es asturiano, que es un estilista y es súper creativo, y la verdad que todos los estilismos, todas las ideas que hay por ahí son cosa suya, y bueno, la idea del zapato también, ¿no? De Anita, ahí en la portada, que tiene su simbolismo, ¿no? Porque al final ese zapato se convirtió en un símbolo contra la represión, ¿no? Un símbolo de la lucha feminista. Tienes la chapa, ¿no? Qué bueno. Y ahí está, ¿no? Entre carbón, con el humo, ¿no? Reciente todavía esa lucha. Qué guapo. Todo un concepto, ¿no? Recuerdo cuando charlamos hace tiempo ya no sé, algunos años seguramente, y planteabas lo que querías hacer, ¿no? Que lógicamente pues te generaba dudas, porque era abrir puertas a ver dónde te llevaban. Creo que has tomado una de las decisiones más acertadas de tu vida artística, ¿no? Con
con tu forma de entender de la música, de hacer las canciones, composiciones tuyas, letra y música, Sí. si no en todos los casos, la mayoría, ¿no? Sí, menos en una, La Somedana, que es una canción tradicional, Claro. el resto son todas propias. ¿Estás sí. contenta? Sí, estoy contenta con el punto al que llegué, porque me siento cómoda. Entonces creo que ahí está. O sea, al final, desde el momento en el que ya compuse las canciones y las estaba tocando con la guitarra y cantando en mi casa, ya me sentía a gusto. Contando lo que estaba contando y de la manera que lo estaba cantando, ¿no? Creo que mi voz está cómoda en esas melodías que parten del folclore, me siento cómoda contando esas historias, entonces al final llega un punto en el que creo que tenía que llegar y que me representa y que es un poco también de donde yo vengo, o sea, es que es una vuelta a todo lo que ya llevo haciendo, porque al final, si echas la vista atrás a mi carrera, que empecé con la tonada asturiana y que luego también hice Suena la mina y ya me metí por todo eso de la minería, de la lucha obrera, de hacer homenaje también a mujeres que hacen un poco lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Como Mercedes Sosa, Violeta Parra, como Chabela Vargas, entonces al final es un poco el camino que tenía a buscar, pero que tuviera esa parte mía de donde vengo, ¿no? De la cuenca minera, y creo que eso está hasta en la estética, al final es como todo muy Pues muy sí. de allí, ¿no? No, desde luego que a mí me parece un acierto, porque además debemos crecer, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Lo Fugaz, en lo que es Sí. tu último disco, pero pienso en algunas de las canciones. Por ejemplo, a mí me flipó, si me permites la expresión, escuchar la Carbonera. Ay, si supieran que por ellas sopla el viento a favor. Ay, si supieran que por ellas sopla el viento a favor. No te olvido, Carbonera. Maravillosa, Marisa. Esta canción aparte es que parte de una asturianada que yo cantaba ya, que se titulaba La Carbonera, pero que curiosamente la letra, aunque que era la única canción dentro del repertorio que hablaba de la carbonera, no hablaba de ella, sino de la figura del minero. Entonces yo decía, esto hay que cambiarlo, ¿cómo? Y entonces fue cuando le di una vuelta a la letra, ¿no? Y quise que fuese ella, ¿no? El personaje principal. Y que fuera un homenaje a todas esas mujeres que trabajaron en la algo mina. así como soy minera de primera, ¿no? Sí, tal cual. Sí, porque también fue Claro, minera de claro. primera y también tuvieron dentro, ¿no? Entonces, por eso da ahí la vuelta, ¿no? Al tema. Y sí que es verdad que la melodía me la saqué un poco de la tonada, la llevé a un sitio más pop, ¿no? Y aparte es curioso esta canción porque está grabada en directo, o sea, aquí no hay ni pinchazos ni nada. Juan y yo la tocamos guitarra y voz. Y ahí se fue también un poco para contrarrestar, ¿no? Todo lo que hay el resto del disco, que hay una parte mucho más electrónica, de más juegos de experimentación con la voz, ¿no? Y de repente como esta canción así tan desnuda, tan directo, que viene de un lugar también tan de la tierra, ¿no? Es como... Sí. Me gusta eso que dices de esa experimentación Sí. electrónica, porque se nota, y claro, a alguien le puede chocar, ¿no? A mucha gente, a sí, mucha sí. gente le puede chocar, pero bueno, en eso está la libertad de creación, ¿no? Solo faltaba, pero porque además, conociéndote un poco, creo que claro que lo llevas muy trabajado, que ibas buscando eso, tú querías que eso sonase Sí, yo quería así así. y punto, ¿no? Y es que aparte es que yo el momento en el que quedé con Juan de Dios, yo voy con la mente súper abierta, o sea, porque a mí me gusta experimentar, me gusta probar, no tengo prejuicios sobre nada. Y al final, pues eso, el jugar el autotune en mi voz, los vocoders, es que me encantaba todo, o sea, escucharlo. Claro. Sí que es verdad que la primera vez que te lo escuchas es un poco sorprendente, pero a mí me gustaba jugar con todo eso, sobre todo yo que vengo de un canto donde durante muchos años estuve participando en concursos y que era todo tan medido, tan cantar, que no se te fuera una nota del sitio, un giro, tal cual se cantaba, de repente poder tener libertad para cantar como me dé la gana y que se juegue con la voz y... Claro, la gente que me sigue de ese momento pues le choca, lógicamente, pero yo creo que la voz es como cualquier otro instrumento, se puede jugar con él y tiene millones de posibilidades y es una forma más de expresión, ¿no? Como a través de... Bueno, quiero decir que yo además pienso que lo hay que hacer, ¿no? Lo hay que hacer, ¿no? Lo hay que Total, hacer. totalmente. Es evidente, si lo hacen gente, parece que a veces estamos siempre en ese bucle, ¿no? Sí. Pero si lo hace gente como el Niño de Elche, como el flamenco, Tal cual, pues, sí. vamos a ver, que no pasa nada, ¿no? No, Cada uno claro. prueba hacia... Y va, luego él te sabe camina hacia- cantar una pieza Vamos. del palo del flamenco perfectamente, de Sí, sí, manera ortodoxa. Entonces que eso es lo guapo, guapo también, sí. Claro, porque
claro, aquí hay mucho, igual suena un poco así pedante, ¿no? Pero veo que hay mucho de concepto. Es decir, cada canción funciona lógicamente a su manera, pero hay un concepto de disco, hay un concepto de trabajo, hay un concepto de todo en esto, ¿no? Sí, sobre todo está muy enmarcado en Asturias en general, porque por un lado están todas esas historias de mujeres, pero también hay un homenaje al Presi, como el Pañuelín, ¿no? También está La Tormenta, que habla de todos esos conjuros que se hacían en la zona occidental de Asturias. Hay mucho de esa tradición oral, ¿no? De todo eso que tenemos heredado, toda esa identidad, todo eso que nos hace también ser como somos. Y luego, en cuanto a lo musical, el folclore es como el lenguaje, ¿no? El hilo conductor, entonces siempre está presente. O bien en la melodía, o bien en la instrumentación, y cuando está en la instrumentación tampoco está de una manera ortodoxa, sino que Juan de ahí trataba los panderos y las panderetas, ¿no? De una manera también diferente. O está en las historias que estoy contando, ¿no? Entonces, como que todo... Y si escuchas el disco al completo, y en orden, que el orden tiene un porqué también, ¿no? Claro. Creo que entiendes perfectamente todo lo que quiero transmitir, ¿no? Desde la primera, que es La Tormenta, que empieza, además, que lo empiezo cantando como una tonada así brava, acabando con La Somedana, que es una canción tradicional que está desvirtuada completamente con autotune y con loops y con un montón de historias ahí que la hace también diferente totalmente, ¿no? Claro. Pero todo es lo mismo, todo es tradición oral, todo es lo que nos identifica, ¿no? Lo que nos hace ser como somos. Vale, o sea que entonces en el concierto del sábado, ¿vas a seguir este orden? ¿O? No voy a seguir este orden. No, también porque, bueno, en el concierto, pues en este disco nada más que hay 10 temas y en el concierto va a haber muchas más, ¿no? Entonces hay canciones del anterior, sí es verdad que están adaptadas a lo nuevo. Entonces de repente vas a escuchar Cantemos, que es de Lo Fugaz, pero suena muy diferente, igual que Descalza Camino, ¿no? Ahí... ¿Cómo te gusta jugar? ¿Cómo te gusta enredar? ¿Cómo te gusta enredar? Entonces sí que es un concierto, yo digo, muy visceral, de que de repente hay un momento para lo más cantado, lo más emocional, lo más íntimo, y luego hay otra parte mucho más bailable, mucho más electrónica, entonces va a haber un poco de todo. Vale, la Cenicientas... gente... Pero apuntas ahí cosas, porque Cenicientes tiene su recorrido, arranca el sábado en directo, luego estarás en enero en Madrid, vendrán más fechas seguramente. Sí. ¿Festis? Bueno, pues yo espero, porque ya estuve este año, estuve en el Portamérica, estuve en Leturalma, en el Festival Intercético en Loguián, y fue una experiencia, y ya toqué temas de Cenicientes, claro, porque ya estrenamos banda y estuve ya ensayando, ¿no? Para la presentación. Bien. Claro, a saber a dónde nos lleva esto, ¿no? Porque el baile está ahí también, ¿no? Sí, y aparte es que funcionó muy bien. O sea, yo no me esperaba la respuesta, ¿no? del público en estos festivales, y la verdad que muy bien. Es una experiencia más, ¿no? Los festivales es otro concepto, y aparte es una manera también de a una misma decir, estoy aquí cantando delante de un público que la mayoría no me conocen de nada porque vienen a ver a otros artistas que están en el festival, y te los tienes que ganar y quieres que marchen de allí a pesar de que igual te toca una hora rarísima pero recordando quiénes son los Cenicientes del Carbón, ¿sabes? Y todo eso, y al final es como es verdad que tiene su historia, ¿no? Tocar en festivales y te ganas siempre gente, o sea, hay mucha gente que se quedó desde el Portamérica, desde el Leturalma, y que ahora me están siguiendo, entonces es un buen sitio donde a mí me pasó con algunos artistas que en principio no me interesaban, con Zahara, por ejemplo, la vi en un festival y aluciné. Sí, bueno, a mí me pasó precisamente en el Portamérica, que tocó al día siguiente Carlos Ares también, y me encantó, y desde entonces lo estoy escuchando muchísimo, o sea que al final los festivales son un poco para eso también, ¿no? Claro que sí. Vamos a escuchar un poco de Se va. Aquí también. Ya se va, se va, se va, se va. Ya se va, se va, se va, se va. A otro arroyo a beber, a otra fuente a por agua. Ya se va, se va, se va, se va. Ya se va, se va, se va, se va. Ya se va, se va, se va, se va. Como el niño que fue, como el tiempo que pasa. Ya se va, se va, se va, se va. Ahora todo. Bueno, pues Se va es otra de las canciones que se incluye en Cenicientes, el último disco de Marisa Valleroso. También muy guapa esta canción, Marisa.
Sí, esta canción es eso, quizá la más pop. Tiene un lenguaje ahí, ¿no? Que rebuscado entre el lenguaje de la asturianada. Y es quizá la canción que deja más lugar a que cada uno le dé su interpretación, ¿no? Al final habla de, bueno, de esos momentos en los que hay que salir de algún sitio, que hay que dejar ir también. Y bueno, es como muy sentida, ¿no? Entonces yo creo que a la gente le gusta por eso también, porque es sencilla y te da lugar a que puedas sacar tu propia interpretación. Bueno, hay al menos 2 vídeos, ¿no? Hay varios, porque sí que es verdad que el Tren de la Libertad salió con un vídeo con imágenes, ¿no? de lo que ocurrió en aquel momento. Cenicientas del Carbón hicimos un videoclip. Sí, sí. La Carbonera hice un vídeo con fotos que recopilé, que además hice un llamamiento por redes sociales y hubo muchas familias que me enviaron fotos de familiares, ¿no? de madres, de abuelas que habían trabajado en la mina. Y luego tenemos La Manzana y la Tormenta, que hice también otros 2 videoclips. Entonces ahí al final hay 5 vídeos en mi canal YouTube. ¿Estás cómoda? Sí. Haciendo los vídeos. Sí, a ver, es difícil, ¿eh? Pero sí es verdad que tuve muy buena acompañada. Bueno, Cenicientas del Carbón fue una experiencia inolvidable, porque poder grabar ese vídeo en la cuenca minera y luego con aquellas mujeres que me acompañaron, que tenía Aitana Castaño, Marta Lola, Candela, todo mujeres que para mí representaban muy bien el espíritu de las Cenicientas del Carbón. Y en la parte, al final del vídeo, luego salen, pues está mi madre, mi cuñada, mis amigas, hay mucha gente de mi entorno. Entonces fue un vídeo que quedó como muy emotivo y, ¿sabes? Que al final yo creo que se palpa eso en el vídeo, ¿no? Que al final somos todas ahí piña. Y luego La Manzana y la Tormenta, que bueno, en la Tormenta estuvo Ambas, en La Manzana estuvieron Ramsés y Eva bailando. Entonces al final el estar acompañado de los vídeos suma mucho, porque no es una teniendo que estar ahí, ¿no? Como posando y poniendo buena cara. Pero está muy bien. Aparte es que en La Tormenta tuvimos la suerte también de poder grabar a la propia informante del conjuro, Dora, que es una mujer del monasterio de Couto. Y para mí eso fue un lujo, o sea, el poder conocerla a ella, que al final de su conjuro, el que ella había heredado de su padre, ¿no? Hacer una canción, poder visitarla, cantarle el tema y que luego estuviera en el videoclip, porque ella tiene una caja de piedras que era con los que hacía el conjuro para que se fuera la tormenta, una caja oxidada que claro, que a saber los años que tiene esa caja, ¿no? Y con unas piedras que no son piedras cualquiera, son piedras que cogieron en un momento determinado, en no sé qué parte del río, tal día y demás, ¿no? Entonces poder grabar eso para mí fue una vivencia ahí muy, muy guapa. Muy bien. Bueno, el sábado en La Felguera, 15 entradas, igual ya queda alguna menos. Esperemos que sí. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Marisa. Gracias, igualmente. No sé, verte crecer es uno de esos regalos que te da la vida, ¿no? en esta profesión. Desde tantos años y llegar a este momento que me parece que además es muy guapo para ti y que te veo disfrutar y por lo tanto nos haces disfrutar a los demás. Así que gracias por el disco, muchas gracias por este nuevo disco. Gracias. Podemos recordar que hoy sales en Pieces, hoy además estoy en esta casa, ¿no? Eso es, por en la Pieces por la noche. Así que ahí, que quieras saber un poquitín más sobre el disco. Pues perfecto. Marisa, mucha suerte, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos despedimos con una canción que significa mucho para muchas mujeres, también para ti, que es El Tren de la Libertad. Muy bien. Gracias. Gracias. Si yo levanto el teléfono, una hermana me contesta. Y hoy vamos a cerrar este recorrido que tenemos en Asturias al Día cada mañana, yéndonos al Pozo Santa Bárbara, a Mieres, porque en la tarde de ayer se inauguraba la exposición El Pulso de la Tierra, comisariada por el Laboratorio de Electrónica Visual, organizada por el Ayuntamiento de Mieres, una muestra más en este maravilloso espacio que es el Pozo Santa Bárbara. Y hoy queremos meternos un poco en cómo es esta instalación, en cómo es esta exposición. Está con nosotros su comisaria, Cristina de Silva. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Pues muy bien. Bien, ¿no? Buen momento el de ayer. Sí. Porque siempre es bueno, ¿no? Inaugurar una muestra, inaugurar una expo, compartir ahí con la gente que va y tal. Sí, da mucha energía. La verdad es que son procesos de trabajo largos, ¿no? Entre que decides el proyecto,
¿sabes? Es el comisariado, hablas con los artistas, lo aterrizas todo a nivel de producción y de comunicación. Entonces el día de la inauguración al final para todo el equipo, ¿no? Claro. Que al final hay muchísima gente trabajando, ¿no? En ello, pues es un subidón. Fíjate, porque casi nunca hablamos de esas cosas, de esa cara B, Sí. que lleva su tiempo de investigación, Sí. de contacto, de ver la oportunidad, ¿no? Claro, para nosotros todo ese proceso es muy importante, ¿no? La primera parte, la parte de comisariado que realizamos Nacho y yo, ¿no? Que es pues conocer los proyectos y repensarlos para de alguna manera apropiarte de ellos en los espacios que tienes, ¿no? Y las ideas que tienes, ¿no? Este proyecto en concreto tuvimos la suerte de verlo, que yo creo que ya aquí alguna vez te comenté alguna cosa, que nosotros habíamos hecho un viaje a Taiwán invitados por el Ministerio de Cultura, porque es una embajada con la que trabajamos muchísimo, porque están muy focalizados en el arte digital, y entonces nos habían invitado a ver un montón de espacios culturales allí, ¿no? Y claro, vimos muchas cosas de artistas taiwaneses, pero también tuvimos la oportunidad de ver muchos proyectos. Y fue muy curioso en un espacio que tienen allí ahí alucinante, reconvertido, era una antigua fábrica de tabaco, me parece, y había muchos proyectos, algunos de ellos que además queríamos, ¿no? Nosotros de alguna manera programar, pero fue una sorpresa porque no estaba como dentro de nuestro programa oficial, ¿no? Y allí estaba este proyecto de ScanLab, que sí que que habíamos oído hablar de él, ¿no? Pero allí lo vimos instalado. Es un proyecto que el formato que ellos tienen es como con plasmas, es como mucho más pequeño formato, muy inmersivo, y desde que lo vimos la idea era, venga, esto hay que llevarlo a Turón, pero hay que hablar con ellos, hay que reescalar todo, hay que hacerles una propuesta que no se desvíe mucho del formato que ellos tienen, ¿no? De la colocación de las pantallas y demás, que ahora podemos hablar un poco sobre ello. Pero hay que rescalarlo totalmente, ¿no? Y así lo hicimos, les hicimos una propuesta, pues hubo ahí un poco de intercambio, ¿no? Venga, esto así, esto allá, juntando las mejores ideas de todo el mundo, que es como mejor salen las cosas, y aquí tenemos el resultado. Claro, o sea que le dais una vida más al proyecto. Sí, todos los proyectos en general, bueno, sobre todo si estás trabajando en entornos, ¿no? Tan peculiares, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, que no son salas expositivos al uso y que es que además, por supuesto que sí, que en algunas ocasiones sí, pero el LEF normalmente suele trabajar en otros ámbitos, ¿no? Y de otra manera muy distinta. Entonces, para nosotros es muy importante esta vuelta de tuerca y esa conversación que tenemos siempre con nuestro equipo técnico, que al final... pues eso, aquí hay mucha obra de todo tipo, técnica e incluso de carpintería, ¿no? Entonces, estudiar los tiempos, claro, estudiar cómo podemos aterrizar todo esto. Vale, bueno, pues cuéntanos un poco con qué nos encontramos. Creo que hay un montón de metros de pantallas. No sé si es la vez que más pantallas tenéis. De hecho, a ver si acierto con el dato, porque ayer me lo preguntó un periodista y yo la verdad es que... Yo creo que lo sé, ¿eh? ¿Lo leíste? Sí, ¿Que eran 140 o 160? Sí, yo creo que eran 140. 140 vale. Metros. Sí. Hablamos de David Orihuela, ¿no? En la Nueva España. Sí. Creo que no me quisiera equivocar, pero... No, porque vamos, me lo preguntó. Creo que hasta lo tengo. Vale, y dije yo, madre mía, ese dato no lo tengo, pero vamos a calcularlo ahora mismo. Y ahí estuvimos haciendo cálculos. Y me decía él, ¿más que una casa? Y digo, pues sí, mira. No, son muchos metros porque realmente esta es el proyecto más inmersivo de todos. Y yo ayer comentaba en la inauguración que la palabra inmersivo, que ahora mismo está como un poco manida, porque ya esto va un poco por rachas, ¿no? Y por modas. Entonces ahora todo es inmersivo. Y el concepto de inmersión, que a mí es algo que me atrae, ¿no? Pero que también hay que entenderlo, ¿no? Y aquí yo creo que está totalmente justificado porque realmente entras en el Pozu y estás absolutamente rodeada de pantallas. Pantallas de gran formato, en diversas orientaciones. Tampoco quiero desvelar mucho, pero hay incluso techo, hay una parte de suelo, hay verticales, hay horizontales. Y... los artistas y hay un sonido, ¿no? Y todas las imágenes que estamos viendo están sincronizadas entre ellas. Evidentemente no es lo mismo, pero sí que estamos no es lo mismo, quiero decir, no es la misma proyección en todas las pantallas, pero sí la misma temática, porque la expo es un loop como de 25 minutos en el que hay siete temáticas, ¿no?
7 temáticas que se abordan desde muchos puntos de vista diferentes, que es lo bonito, ¿no? Y luego también estas pantallas, hay un trabajo importante a la hora de generar ritmo con ellas. Claro. ¿Sabes? Bueno, veníais con tenéis bastante experiencia, lógicamente, en todo este tipo de montajes. De hecho, la última, el Jardín de las Delicias, o basada en el Jardín de las Delicias, tenía un pantallón tremendo, ¿no? Sí. El central, digamos, ¿no? Sí, había un tríptico enorme que de hecho nos dio muchísima pena desinstalarlo, pero lo que, bueno, Qué evidentemente... guapa. Tuvo mucho éxito, además, ¿no? Fue la que más porque, bueno, a ver, muchas veces no sabes tampoco, pero yo aquí sí que veía un gancho importante, ¿no? Porque aparte de lo impresionante, ¿no?, que era el proyecto en sí, el gancho de estar trabajando, ¿no?, con ese referente del Jardín de las Delicias del Bosco, que es una pintura que a fin de cuentas es de las más famosas del mundo, ¿no? Y que el público está muy ligado a ella. Creo que lo comentamos en entrevistas anteriores, ¿no?, que realmente nos dimos cuenta de que había una conexión muy grande, ¿no?, con esa pintura. Bien, bueno, pues en esta muestra que podemos ver hasta creo que el 7 de enero, hay tiempo por delante, hay una reflexión creo que bastante interesante que tiene que ver con la relación entre la acción humana, la naturaleza y el paso del tiempo, la vida en general. Sí, el tiempo lo vertebra todo, porque realmente el origen de este proyecto nació quizás con una intriga técnica que tenían, ¿no? Este es un equipo, ¿no?, de artistas que trabajan muchísimo con el escaneo. Y entonces pensaron para diferentes cosas, ¿no? Siempre relacionado con propuestas artísticas, pero nunca habían dado este paso que era, vale, nosotros estamos haciendo modelos 3D con diferentes sistemas, con los láser LIDAR o yo qué sé, fotogrametría, utilizando drones, bueno, diferentes técnicas que hay a día de hoy, ¿no? O sea, que ellos están trabajando con reproducciones 3D de la realidad, ya sea de objetos o ya sea de paisajes, ¿no? Un montón de datos, tienes un montón de datos que te ofrece más que una fotografía tradicional, ¿no? Y entonces pensaron cómo sería meter el factor tiempo, ¿no? Y entonces a partir de ahí dijeron, vamos a intentar trabajar con el time lapse, que yo creo que eso sí que es una técnica que ya tenemos mucho más asumida, ¿no?, en general, que es ver el paso del tiempo, por ejemplo, una puesta de sol o cómo crece una semilla, ¿no? Una secuencia acelerada, ¿no? Sí. La combinación de estas dos tecnologías, que a nivel de investigación y a nivel de software para ellos tuvo que ser increíble porque requiere de, muchísimos datos. Al final estás manejando muchísimos datos, ¿no? Entonces estuvieron investigando sobre ello y lo que han conseguido ahora mismo pues es reflejar el paso del tiempo de una manera que ni con el ojo humano ni con las cámaras tradicionales, con un time-lapse tradicional, podríamos llegar. Entonces nos están ofreciendo poder ser conscientes de muchas cosas, de muchos cambios que suceden en el planeta, algunos directamente cambios naturales y otros propiciados por el hombre, claro. De hecho, creo que nos podemos reconocer en algunos paisajes, ¿no? Porque he leído, corrígeme si no es así, que ScanLab trabajó al menos durante un año grabando imágenes en Inglaterra. Quiero decir que es un paisaje, muy parecido al nuestro, ¿no? Mucho. De hecho, ellos estuvieron, todas las cámaras estuvieron los 365 días del año. Sí que es verdad que luego debieron estar les llevó como 2 años las grabaciones. O sea, casi como en el relato de Paul Auster, ¿no? Por el que se hizo Smoke, la película, sí, ¿no? Pues mira, fotógrafo que hacía una foto todos los días. Exactamente, no me había dado cuenta del paralelismo, pues tal cual. Es que últimamente ese concepto me persigue a mí, no sé por qué, pero viene conmigo a todas partes. Sí, ¿no? Sí, últimamente, sí. Y cuando leí esto dije, sí. Joder, perdón. Sí. Pero me parece interesante esa forma de trabajar, ¿no? Para poder llegar a lo que vemos en Turón, ¿no? Yo creo que sí, porque te permite fijar la mirada en algo más que lo inmediato. Y además, ahora mismo lo inmediato tiene mucha fuerza porque vivimos muy atrapados por el presente, porque va todo muy rápido, ¿no? Entonces, ellos de hecho narrativamente juegan con este concepto, yo creo, en la instalación de una manera que nos ha gustado mucho, porque
Hay una parte de naturaleza y una parte de bosque en la que nos reconocemos. Sí. Y entonces ahí pues van jugando con las diferentes pantallas, hacen barridos de una a otra, pero de alguna manera la música, todo está calmado, ¿vale? Ahí tampoco estás viendo tú la acción humana, es un bosque, bueno, que va pasando que vive, por... ¿no? Que vive, sí, y que pasa en las estaciones, ¿no? Por los ritmos... Pues como dice un poco el título, ¿no? El pulso de la tierra, pero el pulso natural de la tierra, ¿no? Pero luego hay otras secuencias en las que, por ejemplo, estamos viendo una cantera de basalto cerca de Glasgow, es una de las localizaciones. Otra ya es con una construcción de un edificio en Londres. Estamos viendo una estación de tren, estamos viendo un pub londinense. Pero cuando estoy diciendo que lo estamos viendo, porque aunque estemos hablando de que se están grabando imágenes reales, al estar grabadas, al estar escaneadas realmente y estar viéndolas desde diferentes puntos y hacer ellos esta combinación de imágenes, lo mismo estás viendo una imagen de absolutamente todo el edificio, pero con esta estética, ¿no? Que tiene todo lo que está escaneado, que es semitransparente y que puedes ver a través, ¿no? Que estás viendo el detalle justo como si estuvieras metido dentro de la barra y estás viendo la bayeta y las pintadas de las paredes, ¿sabes? Todo esto... Sí. Todo esto va ocurriendo y en ese momento pues el montaje es mucho más frenético, ¿no? Pero sí, huerta, naturaleza, también había un espacio de residuos de chatarras, mucha industria, o sea, naturaleza salvaje, todo eso lo tenemos, costa. Muy importante, porque esas imágenes son increíbles, ¿no? De cómo va erosionando el mar, la costa, ¿no? Y todos los cambios que hay. Claro, ahí nos vemos totalmente identificados. Pues es una reflexión potente. Estáis empeñados en que reflexionemos sobre algunas cosas, ¿no? Sí, yo creo sobre que lo que nos pasa, en realidad. Sí, claro. Yo creo que, a ver, los proyectos que vienen al Pozu, por la envergadura, ¿no? También por el medio que estamos utilizando, que casi siempre, bueno, pues es arte digital, proyecciones, grandes formatos, pero todo tiene un mensaje detrás. Eso no nos podemos olvidar. Todos los proyectos que vienen o los proyectos que estamos seleccionando, de alguna manera que pensamos que tenemos que reflexionar sobre los aspectos contemporáneos, las problemáticas contemporáneas que tenemos a día de hoy, que son muchas. Sí, unas cuantas. Que son muchas, ¿no? Entonces, bueno, hay yo qué sé, pues igual que en la exposición anterior se hablaba mucho más sobre los aspectos, sobre la sobrecarga de información, ¿no? Pues aquí hay una inquietud ecologista, medioambiental, ¿no? Que sobre qué está pasando con estos ritmos, ¿no? de la Tierra. Todo influye, sobre todo, cada acción mínima diaria, en el fondo, si la sumamos todas, tiene un impacto, ¿no? A largo recorrido sobre el planeta. Entonces, bueno, ellos también hacen como una declaración, los artistas, una declaración de intenciones, porque a la vez la exposición es tremendamente bella, ¿no? Y tremendamente inquietante. Entonces es como reflexionemos sobre ello, o sea, no nos volvamos locos, pero pongamos los pies en la tierra, con más sentido que nunca, ¿no? Y tengamos esta mirada que va mucho más allá, o sea, intentemos mirar mucho más allá, desliguémonos un poco de este presente tan inmediato. Claro. Bueno, hay distintas formas de ver esta exposición, de acercarse a Turón, al Pozo Santa Bárbara. Puedes ir solo o acompañado, como quieras, pero en momentos que a lo mejor puedes disfrutar quizás en más soledad, ¿no? de la propia sala, pero luego veo que tenéis, como siempre, visitas guiadas, ¿no? Que puede resultar muy cómodo para mucha gente, ¿no? Que quiera por primera vez o meterse en un proyecto de este tipo, ¿no? Y ahí echáis una ayuda, echáis una mano. Sí, en las visitas guiadas. Las visitas guiadas que ofrece el Ayuntamiento de Mieres, la verdad es que son todo un éxito y nosotros pensamos que es una idea muy acertada porque, por un lado, te pone en contexto dónde estás. Que estás en un pozo minero, que estás en Turón, que estás en Mieres. Que hubo mucha intervención, claro, en el territorio. Claro, que hay mucha historia que contar, historia, ¿no? Y luego, pues de paso, te da también paso a la instalación y te da pues una introducción, ¿no? Interesante. Porque parte de esta información o de estos comentarios que ahora mismo estamos hablando aquí, ¿no? Pues sí que vienen reflejados en
bueno, en una señalética que tenemos allí en esta ocasión, que además que te da la bienvenida así como gran formato, porque hemos cambiado un poco la distribución de la sala, pero sí que es verdad que luego, bueno, pues hay mucha información que no tienes, y de alguna manera María Fernanda, que es la persona, ¿no?, encargada de hacer este trabajo y que lo hace excelentemente bien, sí, pues te da mucha información y te contextualiza y lo entiendes o lo vives de otra manera. Desde luego. En cada muestra pienso más o menos lo mismo cuando te escucho, cuando vienes por aquí, Cris, a contarnos estas cosas. Lo que da de sí esa sala, ¿no? ¿Dónde está la exposición? ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? A ver, a mí la sala me parece... Venía pensando en ello porque realmente nos ha dado pie a poder traer estos proyectos que si no, algunos sí, como este que hablábamos, que también tiene un pequeño formato, ¿no? Pero sí, que realmente poder acoger proyectos de esta envergadura, estética formal, pero también conceptual, ¿no? Y todo lo que acompaña, porque el Pozu es un lugar muy poderoso, por todo lo que simboliza y por dónde está. Cuando hablamos ahora de desligarnos un poco del presente, y para nada quiero decir que el Pozu no sea presente, ¿no? Pero hacer ese recorrido, salirte un poco del ritmo diario, tener que ir hasta Turón, dejarte sorprender por ese espacio, por esa sala, ¿no? Entender lo que fue, poder ver el proyecto actual, la naturaleza que te rodea, todo forma parte de la experiencia, y poder contar con un espacio de esas características que además te permite desarrollar estas exposiciones en tiempo, porque claro, montar una exposición de esta envergadura para 4 días no tiene sentido. No tiene sentido, la gente tiene que tener tiempo a enterarse, a acudir a ella e incluso a poder verla en repetidas ocasiones. Me consta que hay mucha gente que lo hace. Sí, sí. Mucha gente que repite. Entonces vamos, para el EF es una oportunidad muy grande. Nosotros lo estamos disfrutando muchísimo y bueno, los números indican, Os ¿no? dan un poco la razón, ¿no? Sí, Está claro. Sí, los números... Más de 4.000 fue... La última fueron 5.000 y pico. Sí. Yo tampoco soy una persona que pienso que son todo números. Quiero decir, habrá expos que tengan más números, expos que tengan menos números. Muchas veces, aparte de la calidad artística del proyecto, no sabes a qué responden del todo los flujos. A veces igual somos un poco injustos con los números, ¿no? Pero sí, bueno, pero es verdad que están ahí. Pero creo que también hay que atender un poco al sentir de la gente, ¿no? Que lo visita. Yo creo que que no soy yo mucho de opinar, pero sí de meterme en jardines. Pero a lo que voy, quiero decir que no es la 5ª muestra, puede ser, ¿no? Claro, hay unos años, hay un trabajo que se ha hecho desde el arranque del Pozo Santa Bárbara, que creo que a la gente mayoritariamente le ha gustado, por eso va. Y por eso se deja seducir por estas cosas que a priori pueden parecer que son complicadas de ver o de entender. Pero creo que se ha conseguido que la gente piense en el Pozo Santa Bárbara y quiera disfrutar de esa experiencia. Cada uno lo hará a su manera, ¿no? Claro. A ver, hay un trabajo, esa es la manera en la que por lo menos desde el EF entendemos el trabajo. Quiero decir, si pensamos en otros proyectos que tenemos, como por ejemplo el festival, ¿no? Muchas veces cuando sale el cartel y me dicen, no conozco a nadie, pero la gente va a venir igual. O sea, la idea del EF precisamente es poder acercar esos proyectos que por supuesto que no los vas a conocer, porque estamos investigando duramente para poder traer estos proyectos aquí. Es difícil estar al día en este ámbito. Nosotros estamos al día porque le dedicamos mucho tiempo, es nuestro trabajo. Pero de alguna manera, ahora mismo, esta conjunción o esta asociación que hemos hecho, ¿no? De Ayuntamiento de Mieres, Pozu, Santa Bárbara, Turón, LEF, ¿no? Arrimando el hombro y trabajando todas a una, ¿no? Para conseguir traer estos proyectos, hace que de alguna manera, como tú dices, la gente ya sepa que ahí va a haber algo interesante, va a haber algo que de alguna manera te va a remover, te va a interesar. Sí, y vas a ir. En mayor o menor medida, sí. ¿Sabes qué están haciendo la gente de ScanLab ahora? ¿Los tienes controlados? Los tengo controlados porque no han podido venir a la inauguración. Porque están estrenando el siguiente paso de este proyecto, porque este proyecto al final es un proyecto de largo recorrido, ¿no? Una vez que han dado como con el modelo de alguna manera, ¿no? Y que le han dedicado tanto tiempo, ellos ahora tienen mucha intriga, porque hay que decir que cuando la gente de ScanLab pone las cámaras,
bueno, tienen que pensar mucho dónde las ponen porque luego ya no las puedes mover, y ellos comentaban que si por ejemplo pones una cámara y a mitad de año de repente coincide que hay un desprendimiento y te tapan la cámara, esa cámara, bueno, te registró una parte del año, pero fastidiado, o te construyeron un muro delante, o, por ejemplo, también había una explotación ganadera, vale, de vacas que sale, pues de repente deja de funcionar. Entonces, bueno, como que ellos pensaron muy bien a lo largo de Gran Bretaña donde ponían las cámaras, sí. Las cámaras. Pero para ellos es una sorpresa lo que luego reciben. Pues claro, ellos se han dado cuenta del potencial, incluso del potencial y de los datos a nivel científico que esto está teniendo. De hecho, están teniendo muchos requerimientos y ellos están compartiendo los datos a nivel artístico, pero también a nivel científico, porque hay mucha información ahí, ¿no? Y entonces ellos siguen avanzando. Habían hecho un pequeño episodio, digamos así, cuando estuvieron en Taiwán, habían hecho uno específico sobre Taipei, pequeñito, y una secuencia, y ahora están en Arizona, en el desierto. Y acaban de estrenar hace 3 días, que esta es la pena de que hayan coincidido al final los proyectos por unos cambios de fecha que ocurrieron y demás, y que no podamos ahora mismo, no hayan podido disfrutar de la inauguración. Acaban de inaugurar. ¿Pueden venir? ¿Es posible que vengan? Sí. Nosotros estábamos moviendo para que puedan venir y así poder tener un encuentro con ellos, ¿no? Qué bien. Pues acaban de inaugurar y estuvieron meses trabajando en el desierto en Arizona, en una especie de jardín botánico que tienen allí montado, y yo estuve viendo las fotos y bueno, un proyecto guapo. Muy guapo, sí. Muy bien. Bueno, ven más veces, llegamos al final. Cristina de Silva, muchas gracias, un placer tenerte con nosotros. Gracias Buen día, a ti. suerte. Gracias. Venga, buenos días a todo el mundo. Pues muchas gracias también a todos ustedes. Mañana viernes, ya saben, desde la Junta General del Principado les esperamos. Feliz día, hasta mañana.